Bonjour, buenos días. Me disculpo en primer lugar porque voy a impartir la conferencia en español. Es la única lengua que hablo medianamente bien. Y en segundo lugar, agradezco muchísimo a los anfitriones, a los organizadores del Congreso, que hayan contado conmigo. Es un privilegio para mí estar hoy con todos ustedes aquí estos días en este simposio tan interesante. Desde que el año 1430 el duque Felipe el Bueno, duque de Borgoña, instaura la Orden de Caballería del Toisón de Oro, el bellocino, el toisón, como símbolo de la misma, ha metaforizado de alguna forma el proyecto político que ha habido detrás de cada soberano. Las edades del toisón, el ducado de Borgoña, el imperio de Carlos V, la monarquía de Felipe II, el toisón en Madrid con los Habsburgo, los Borbones. Cada etapa, cada edad del toisón, como decía, ha metaforizado un proyecto político distinto. Yo voy a hablarles de la cuarta etapa, el reinado de Felipe IV y Carlos II, cuando el toisón se afinca en la corte de Madrid. En ese momento el toisón, de alguna forma, se ha convertido en el genoma de una familia, de los Habsburgo, y también en el talismán de un imperio que se desmorona rápidamente. Las representaciones teatrales de Lope de Vega, de Calderón, las pinturas de Luca Giordano, a las que me refiero en el título, de alguna forma ponen en evidencia cómo en Madrid el toisón recupera el sentido profético original, cuando inicialmente el bellocino fue el objeto que Jasón quiso recuperar en la Cólquida para devolver a Grecia la Edad de Oro. Pues bien, eso mismo, esa restauración, el sentido providencialista, lo encontramos en Madrid, en la corte de Felipe IV y Carlos II. La historia es conocida y voy a mencionarla muy brevemente. En 1430, el duque de Borgoña crea la Orden del Toisón, como decía antes, con ocasión de su boda con Isabel de Portugal. En torno al desarrollo de esta orden se despliegan ceremonias, estructuras heráldicas, iconografías, retratos, emblemas, decoraciones, festejos, materiales artísticos que dan la imagen pública de esta institución. Y el más importante es el collar que vemos aquí en este retrato de Roger van der Weyden, una copia anónima de este pintor, donde vemos al duque fundacional a Felipe el Bueno con el toisón. O también en esta conocida pintura, la fiesta campestre, en la corte de Felipe el Bueno, de la escuela francesa, ya del siglo XVI, donde vemos el fasto, la magnificencia de la corte borgoñona y cómo los caballeros y el duque llevan también la insignia sobre el pecho. Esta insignia que vemos aquí tiene un doble sentido providencialista. Por un lado, y ahora lo mencionaré, evoca a Jasón, el viaje al oriente, la recuperación del bellocino, y vemos el cordero de oro colgando. Pero recuerden que el collar muestra también pedernales que se refieren a Prometeo. Prometeo, el titán que entrega a los humanos el fuego. Tanto el titán Prometeo como el héroe Jasón, de alguna forma, trasladan esa imagen de restauración, de recuperación de una edad perdida, una edad dorada. Aquí vemos a Jasón en una xilografía de un libro sobre el toisón de oro. La fuente fundamental para conocer el viaje de Jasón en la antigüedad y sobre todo en la larga Edad Media es el libro de Apolonio de Rodas, Argonáuticas, escrito en el siglo III a.C., un poema estructurado en 4 cantos. Recuerden, él fue director de la Biblioteca de Alejandría. La otra fuente es el poema Argonáuticas de Cayo Valerio Flaco. En torno a estos dos libros se va gestando el mito de una empresa heroica diferente a los demás mitos heroicos clásicos, porque, recuerden, en la nave de Jasón, en Largos, viajan todos los héroes: Cástor, Polus, Hércules. Es una empresa homérica, colectiva, en busca, como decía, de esa edad de oro.
Como saben, pocos años después de la fundación de la Orden de Caballería, por presiones de la Iglesia, que no ve con buenos ojos que esta orden, que va a ser tan relevante, tenga como mito fundacional a Jasón, incorpora a Gedeón. Gedeón, un personaje, un héroe bíblico, al que Yahvé escoge, según el arcángel Gabriel, para liberar a Jerusalén de los medianitas. Y en esta otra miniatura de otro libro, de la muchísima literatura áurea que se genera en el siglo XV, podemos ver a un lado, en un extremo, a Jasón con Medea y a este lado a Gedeón. Bueno, como decía, como en todas las órdenes civiles que se crean en esta época, la ceremonia, el aparato, los símbolos son muy importantes a la hora de construir una puesta en escena de la orden borgoñona. Estos elementos suntuarios, esta magnificencia, es lo que va a permitir a los duques de Borgoña, Felipe el Bueno, Carlos el Temerario, que no son reyes, que no conseguirán el título real, sin embargo, mostrarse en apariencia, en dignidad, en etiqueta, como auténticos soberanos. La Orden del Toisón se vincula a la Casa de Habsburgo a partir del matrimonio de Maximiliano con María de Borgoña. Tras la muerte de Felipe, inesperada muerte de Felipe el Hermoso en la corte de Castilla, aquí vemos las miniaturas donde vemos precisamente ese fasto de la Orden del Toisón. El soberano de la Orden del Toisón con 16 años es Carlos de Habsburgo, el futuro emperador. A partir de ese momento se inicia la, digamos, españolización de la orden. Carlos V, ya en 1519, organiza un capítulo de la Orden del Toisón en la Catedral de Barcelona. Ahí podemos ver los sitiales del coro con los escudos heráldicos de todos los caballeros del Toisón en este momento, hacia 1519. Carlos V abdicará en el año 1558 y en esta pintura de pintor Franken, de unos años posterior, podemos ver el momento de la abdicación como Carlos está repartiendo el imperio entre su hermano, el archiduque Fernando de Austria, y su hijo Felipe, que será rey Felipe II de España. Esta compleja alegoría llena de elementos simbólicos, el elemento que une a los tres príncipes, a Carlos, a Fernando y a Felipe, es precisamente el collar del Toisón. En estos momentos el Toisón ya de alguna forma simboliza un pacto familiar, una alianza de los Habsburgo para construir un imperio universal, la monarquía universal de la que se hablaba ayer. Felipe II ya claramente traslada la sede de la orden a Madrid. Como saben, en 1587 ya el canciller de la orden, Charles Sirf, se instala en Madrid y la administración de la orden ya está en la corte de Madrid. Y vemos aquí la galera real, la nave de Don Juan de Austria, reproducción, que está en las atarazanas de Barcelona. Recuerden la batalla de Lepanto, en el año 1571. Esto Sylvain Edouard, que estuvo ahí, a la que escuchamos ayer, lo ha estudiado muy bien. La armada de la Santa Liga cruza los mares y combate al turco, al Imperio Otomano, bajo el signo del Toisón. En esta galera real de Don Juan de Austria fue decorada con un programa iconográfico diseñado por un humanista, Juan de Malara. Estaba decorada con emblemas, con pinturas, esculturas, y muchas de estas imágenes están basadas en mitos clásicos. Y predomina Jasón. Jasón guía a la nave de Don Juan de Austria, a la Armada de la Santa Liga, a combatir Oriente, como una nueva cruzada. Don Juan de Austria, por supuesto, es caballero del Toisón. Bien, pues llegamos a la época que a mí me interesa ahora brevemente explicarles, la corte de Felipe IV y de Carlos II. Como saben, la casa del rey Planeta, el Palacio Felipe IV, se construye en los alrededores de Madrid por voluntad del ministro
conde duque de Olivares, hacia en 1630, arrancando de un antiguo convento jerónimo. Inicialmente el proyecto es modesto, pero 3 años después, en 1633, los arquitectos Juan Bautista Crescenzi y Alonso Carbonell imaginan un gran palacio fuera de la ciudad, extramuros, que sea realmente la sede de este proyecto político imperial. Esta pintura, que podemos ver en la colección Pollock House en Glasgow, atribuida a Juan de la Corte, un gran lienzo de 8 metros de tamaño, nos muestra precisamente, yo creo que es esto, la materialización plástica de ese palacio que se quería, luego no lo fue, pero se quería grandioso, como decía, como morada del rey planeta. Vemos la familia real, Felipe IV, Isabel de Borbón, el príncipe Baltasar Carlos, el conde duque de Olivares, el rey y el conde con el toisón, bajo un baldaquino. Suponemos que debió de ser el patio que se llamó el Patio de la Reina, donde estaba ubicada la escultura ecuestre de Pietro Tacca. Y aquí podemos ver cómo el palacio es concebido como un teatro ceremonial, donde transcurre la vida del soberano del toisón. Lo más singular es ese baldaquino, esa construcción con columnas salomónicas, que pensamos que puede tener que ver con el auto sacramental que Calderón de la Barca escribe precisamente por estos años, en 1634, para el Corpus Christi, el nuevo Palacio del Buen Retiro, donde se construye toda una argumentación político-teológica para explicar toda una serie de equivalencias entre Dios y el monarca, y donde se habla precisamente también de este sentido providencialista. Por estos años, en 1636, Juan de Caramuel publica la Declaración Mística de las Armas de España, un libro en defensa de la monarquía hispánica, del proyecto universal de los Habsburgo, donde se van explicando todos los escudos de los reinos que forman las Españas y el carácter simbólico de cada uno de ellos. Y cada uno, como podemos ver, envuelto en el collar del toisón. En el discurso de Caramuel se nos indica que el collar del toisón es antiquísimo. Aquí se rompe ya ese nexo con el ducado de Borgoña. El collar del toisón es propio de los reyes de España desde tiempos inmemoriales. Y cita como fuente nada menos que al profeta Ezequiel. Ezequiel, en su visión, ya contempla el toisón, contempla ese cordero que va a ser, como digo, el símbolo de la monarquía hispánica durante todo este siglo. Podemos ver el Palacio del Buen Retiro y abajo el Salón del Trono, el primer Salón del Trono, el de Felipe IV, con las pinturas de Velázquez, los cuadros de batalla, las pinturas de Hércules y la bóveda con los escudos de la monarquía hispánica. El Salón de Reinos por los escudos reales que, coincidiendo con la obra de Caramuel, construyen ese armazón heráldico de lo que es el imperio. Pues bien, la presencia del toisón en la corte española la vemos muy bien en el teatro, que es precisamente una afición muy querida por el rey Felipe IV. En Aranjuez, un sitio real de la corte de Madrid, en mayo de 1622, se estrena esta comedia, El Vellocino de Oro, a la que asiste el rey y la reina, por cierto, con peligro, porque arde el escenario y el rey tiene que sacar en brazos a la reina, una anécdota que luego se va a celebrar mucho. Bueno, pues en esta obra teatral, El Vellocino de Oro, Lope de Vega, en distintos cuadros, va narrando la historia de Jasón y Medea. Cuadros, como es habitual en el teatro cortesano, acompañados de música, escenografía, efectos especiales, poesía, buscando la espectacularidad. Pues bien, al final del primer cuadro contemplamos, y esto lo explica en unos apuntes Lope de Vega, contemplamos el templo de Marte con 10 columnas, donde arriba están situados los 9 de la fama.
estos grandes 9 héroes de la antigüedad, del mundo bíblico, del mundo cristiano, Godofredo de Bouillon, Josué, Alejandro, César, que son los personajes claves de la historia militar del cristianismo. 9 más un quinto, que es naturalmente el emperador Carlos V. Lo que hace Lope de Vega, como decía, es recurrir a un tópico cultural, frecuente ya en la corte de Madrid, los 9 de la fama, para vincularlos, como digo, a los Habsburgo. El Palacio del Buen Retiro tenía también un espacio destinado para las comedias, pero también las calles, las plazas de Madrid conocieron representaciones teatrales, fundamentalmente autos sacramentales. Calderón de la Barca escribe 2 autos sacramentales vinculados al Toisón, el Divino Jasón y el Maestrazgo del Toisón. El Divino Jasón hay dudas realmente de su autoría, pero el Maestrazgo del Toisón no hay ninguna duda. Es un auto sacramental escrito para el Corpus Christi de 1659 y su argumento es explicar, narrar cómo fue, con un sentido de nuevo profético, casi taumatúrgico, cómo fue construida la Orden del Toisón en 1430. Y aquí sí que se recupera de nuevo la vida del duque Felipe III de Borgoña. El Toisón sigue estando presente incluso en la corte de Madrid, en el Palacio del Buen Retiro, incluso después del fallecimiento del último Habsburgo, ya con los Borbones. Allí vemos simplemente una escenografía del teatro del Palacio del Buen Retiro, aunque tiene que ver, la obra que se está representando es Andrómeda y Perseo, pero lo pongo simplemente como ilustración. Pero fíjense cómo en años posteriores, en 1749, mediados del siglo XVIII, se estrena de nuevo una obra áurea, el Vellón de Oro Conquistado, una obra del abate Pico de la Mirándola, que demuestra la pervivencia de esta mitología, de este imaginario bajo los Borbones. Esta presencia del Toisón en la corte española en el siglo XVII como talismán, como elemento casi mágico de ese imperio en crisis, se ve reforzado en la cultura emblemática. Los principales libros de emblemas continuamente aluden al Toisón como una imagen de la monarquía hispánica. Les muestro 2 emblemas de las 2 emblematas políticas más importantes del siglo de oro. El libro de las 100 empresas de Saavedra Fajardo, aquí a la izquierda, y allí el emblemata Centum Politica de Solórzano. Insisto, los 2 libros de emblemas políticos más importantes de la cultura española del siglo de oro. En este emblema de Saavedra Fajardo, Hispolis, hay toda una reivindicación de la necesidad de dominar los mares para mantener el imperio. Saavedra Fajardo, un político que ha estado en Westfalia, un hombre muy inteligente y un diplomático de la corte española, habla de la necesidad de controlar el mar para mantener vivo el imperio en esos años críticos. Y se refiere de nuevo a la nave Argos y al mito de Jasón, al dominio de los mares, para explicar, y ahí lo vemos, esas 2 popas sosteniendo el mundo, esos 2 polos, Hispolis, como imagen de la monarquía. Y en la otra empresa, Solórzano, vemos cómo aparecen aunados, fíjense, el collar del Toisón de oro y el león, que es la imagen heráldica, la imagen animalística, pero sobre todo simbólica de la monarquía hispánica, aparecen aunados. ¿Por qué? Porque el león es la fiereza, el Toisón, el cordero, es la clemencia. Y esa debe ser la estrategia política de los reyes de España en ese siglo convulso, según Solórzano. Fíjense ese león con Toisón, cómo va a integrarse en los jeroglíficos festivos. Porque lo importante, los libros de emblemas los leen unos cuantos, digamos, ilustrados, pero la gente del pueblo, en la corte de Madrid, en las ciudades, en América, en todo el imperio, contemplan estos jeroglíficos que, de alguna forma, popularizan estas imágenes simbólicas. Un jeroglífico para la muerte del rey Planeta en 1665 en el convento de la Encarnación.
o un jeroglífico en la Catedral de México en 1666, aludiendo también a la muerte del rey Planeta. Y en ambos contemplamos al león con la imagen del toisón, ¿no? Esa imagen catalizadora, metafórica de ese momento difícil que está viviendo la monarquía. El reinado de Carlos II es ya definitivamente el momento crítico. Recuerden, Carlos II, un rey enfermo, psíquicamente, físicamente, un rey escondido, un rey que llega al trono con solo 4 años, incapaz de socializarse, nunca va a gobernar, un rey siempre protegido por su madre regente, luego por los validos, un rey escondido, un rey que nunca sale de Madrid, un rey que nunca va a ver el mar. Es entonces cuando la ficción simbólica, de alguna forma, va a construir todo un imaginario para construir un espejismo, una ilusión. En 1689 fallece la reina María Luisa de Orleans, después de casi 10 años de matrimonio, sin haber dado un heredero a Carlos II. Rápidamente, Carlos II contraerá nuevas nupcias con Mariana de Neoburgo, último intento desesperado de dotar un heredero a la monarquía. Esta imagen de aquí, este bonito grabado, es un epitalamio, una imagen de esas segundas nupcias, Carlos II con Mariana de Austria. Aquí están todos los emblemas de la monarquía, el león, el águila, las columnas del plus ultra, y presidiéndolo todo, de nuevo, como un talismán, como un intento de conjurar ese momento difícil, el toisón. El toisón, de alguna forma, sacralizando esa dextrarum iuntio, esa unión de las manos derechas, esa imagen clásica del matrimonio. A Carlos II siempre se dice que es el rey al que mejor le paraba la indumentaria del toisón, porque le ocultaba todas sus deformidades físicas. Ahí vemos esta pintura de Juan Carreño de Miranda, encargada por el rey, por Carlos II, para regalar al embajador de Viena en España, donde le vemos precisamente con toda esa pompa áurea. Precisamente bajo Carlos II se va a construir la mayor apología de la Orden del Toisón en la corte española. En estos momentos, el antiguo Salón de Reinos, el Salón del Trono de Felipe IV, ya no convence, su programa iconográfico está desfasado, y se va a buscar un nuevo Salón del Trono, el antiguo Salón de Baile, lo que hoy en día se conoce como el Casón del Buen Retiro. Ahí lo vemos convertido hoy en día en biblioteca de investigación del Museo del Prado. Fíjense en la bóveda, esta espectacular construcción visual pintada por Luca Giordano. Luca Giordano es el pintor más importante en estos momentos, los años finales del siglo XVII, en toda Europa. Luis XIV no consigue llevarlo a Versalles, pero Carlos II sí consigue atraerlo a la corte de Madrid. Era súbdito del rey, es un pintor napolitano. Él viene en 1692 a la corte de Madrid. Aquí pintará, decorará numerosos palacios reales, además de pintar muchos retratos del rey. Empieza pintando el Escorial, luego Aranjuez y finalmente este gran Salón del Trono en el Palacio del Buen Retiro, con esta apoteosis de la monarquía española o alegoría del toisón de oro. Y aquí podemos ver un complejísimo... esta no es, perdón. Esta es el Escorial. Aquí, un complejísimo programa simbólico donde se hace un tremendo espejismo de lo que se quiere que sea la monarquía hispánica en un momento en el que el imperio, como digo, se desmoronaba. Representaciones, como vemos aquí, cósmicas, las constelaciones, el signo Aries, el cordero que preside el cielo. Abajo una representación alegórica, de nuevo, de los reinos de la monarquía hispánica. Luca Giordano no solo pinta la bóveda del salón, pinta también dos grandes conjuntos en dos vestíbulos representando las glorias de la guerra de Granada, eso hoy en día se han perdido, y también toda una serie de pinturas sobre Hércules, los 12 trabajos de Hércules, que vincula este Salón del Trono con el antiguo, el de Felipe IV, y que tiene una explicación. Bueno, aquí vemos distintos elementos, la monarquía recibiendo a los reyes cautivos,
el león, el dragón, esta representación alegórica de la monarquía. Y fíjense aquí abajo, lo vamos a ver ahí ampliado, cómo la clave de todo este programa iconográfico, la clave la encontramos en aquella escena donde vemos el duque de Borgoña, el lejano antepasado del rey Carlos II, la nave Argos, detrás, el duque de Borgoña recibiendo el vellocino. Ahí empieza todo y ahí también va a acabar todo. Pero fíjense, el que entrega el vellocino al duque de Borgoña ya no es Jasón, es Hércules. Se ha, de alguna forma, actualizado el mito. Hércules es el fundador mítico de la monarquía hispánica. La Orden del Toisón de Oro se ha españolizado y lo que vemos es a Hércules con la clava entregando el vellocino a el duque de Borgoña. La bóveda del Toisón se pinta entre 1692 y 1695-97, si no recuerdo mal, 97. Bien, ese mismo año, de 1697, cuando concluye la pintura de la bóveda, se publica en Ratisbona el libro que vemos allí. Un fraile, Agustín de Hérat, publica aquella obra Augustus Veleris Auri Ordo, que es un libro más de los muchos que se han publicado, son cientos de libros explicando la historia del Toisón de Oro, recogiendo los estatutos, mencionando los caballeros principales y narrando la historia del Toisón. Es una obra más, pero esta va ilustrada con 12 emblemas o ectesis, aquí vemos algunos, que construyen, como decía, una imagen simbólica del Toisón actualizada. El autor, Agustín de Hérat, no es un personaje cualquiera. Es un personaje muy vinculado a la corte imperial, es abad, es agustino, es un doctor de la universidad, pero el emperador le hará conde palatino y es un personaje muy relevante. Además, Agustín de Hérat es el traductor del libro de emblemas más importante de toda la historia del barroco, El mundo simbólico de Filippo Piccinelli. Este autor italiano, Piccinelli, publicó 25 volúmenes recogiendo la emblemata más grande de toda la historia, El mundo simbólico. Esa obra, escrita en italiano originalmente, Agustín de Hérat la traduce al latín. Y gracias a Agustín de Hérat, esa obra circula por Europa, viaja a América, todos los predicadores en México, en Perú, la consultan porque es un libro para oradores sagrados y es una obra esencial. Por tanto, Agustín de Hérat no es un personaje cualquiera, es un gran conocedor de la cultura simbólica. En este año, en 1697, él publica este libro. ¿Por qué este año? Bueno, mi hipótesis es que la razón es que en 1697, justo cuando se concluye la bóveda del Toisón, es el año en el que el archiduque Carlos es nombrado caballero del Toisón de Oro. El archiduque Carlos es uno de los aspirantes al trono de las Españas y uno de los rivales en la guerra de sucesión que se desarrollará durante los años siguientes. De alguna forma, en este momento en el que se acaba la pintura, que se publica la obra de Agustín de Hérat, que el archiduque Carlos aspira a la corona de las Españas, estamos viendo toda una construcción para, de alguna forma, mantener vinculado a los Habsburgo la soberanía de la Orden del Toisón. El archiduque quiere ser rey de España y recurre al Toisón de alguna forma para legitimarse. No va a ser así. El testamento de Carlos II finalmente va a cambiar varias veces, pero el último testamento va a ceder la corona de España al nieto del rey Sol, de Luis XIV, Felipe de Anjou. Y a partir de ese momento
de una forma dramática y por medio de una guerra, la soberanía del orden del Toisón se va a vincular a la Casa de Borbón, va a mantenerse en la monarquía hispánica, porque Felipe V va a ser el próximo rey de las Españas, pero se va a desgajar de los Habsburgo. Deja de ser ya un genoma familiar, aunque se va a mantener como talismán de la monarquía. Y eso un poco es lo que yo creo que sucede en este año de 1697. Vemos a Carlos con el Toisón, reforzado por este libro de símbolos, de emblemas, en un momento clave en la historia de Europa. Bien, lo que he querido explicarles es cómo en esta edad del Toisón, en las cortes de Felipe IV, Carlos II, en un momento muy difícil para la monarquía, en la que el imperio se derrumbaba, con Carlos II además con un rey enfermo, minusválido, etc., el Toisón va a recuperar de alguna forma, en un contexto ilusorio, fantástico, va a recuperar ese sentido providencial. El Toisón puede volver a la corte española, a la monarquía, esa edad de oro perdida. En el siglo XVI, el Toisón vivió su esplendor con Carlos V, con Felipe II. El Toisón recuperó su sentido original de la cruzada. Carlos V y Felipe II combaten en todos los frentes. En el siglo XVII las guerras se pierden todas, pero el Toisón, en el mundo imaginario de la fantasía, va a devolver a esa corte española, a ese imperio, su sentido providencialista. Bien, muchas gracias y espero haberles interesado. Gracias.